Mis hermanos, vamos a ver tres cosas en esta parábola. Vamos a ver tres tipos de cristianos en esta parábola. Entonces, yo lo primero que quiero que veamos es un poco el contexto de la parábola, como el propósito principal de la parábola. Y después vamos a centrarnos en los tres tipos de cristianos que vamos a encontrar aquí. La mayoría de los estudiosos del Evangelio de Juan entienden que más o menos desde el capítulo 14 en adelante son los discursos o las enseñanzas de Jesús el último día antes de ser entregado para su muerte. Quiere decir que Juan se concentra en dar una serie de enseñanzas en el Evangelio que tienen que ver con tal vez uno de los momentos más íntimos del Señor con sus discípulos. Él pasa casi toda la noche enseñando a sus discípulos antes de ser entregado. De alguna manera, Él va a abrir su corazón y su instrucción, dejando de alguna manera como lo que es la vida detallada de manera clara, resumida, porque ellos van a enfrentar a muchos desafíos. Él va a morir, va a resucitar, pero ellos van a tener ahora la responsabilidad de llevar el evangelio a toda la tierra. Ahora ellos van a ser sus mensajeros, sus heraldos. Ellos van a sufrir persecución, ellos van a sufrir calumnia, muchos de ellos van a morir. Y a pesar de todo lo que ellos van a vivir, ellos tienen que tener de alguna manera seguridad de cómo Dios va a hacer que su obra avance y prospere. Y Cristo, como acostumbraba a hacer en otras ocasiones, Él usa las parábolas, que es una manera en la que enseñaban los rabinos, para enseñar verdades profundas a través de situaciones o cosas muy sencillas de la vida. Cosas que todo el mundo conocía y cosas que todo el mundo podía entender. Entonces aquí el Señor nos va a mostrar en la parábola de la vid verdadera un poco cómo es nuestro relacionamiento con Cristo. El fruto o el producto cuando tenemos una buena relación con Él y la manera como el Padre trabaja en su pueblo para que este pueblo siga dando más fruto. Ahora, esto es muy importante porque recuerden que el Señor va a ser quitado. Ellos tienen una gran labor por delante, pero Él les va a mostrar cómo es el medio por el cual ellos pueden dar mucho fruto. Cómo es el medio con el cual Dios va a hacer que su obra prospere. Y también cómo es el medio con el cual Dios va a tratar cuando su pueblo no está cumpliendo el propósito que Él tiene. Entonces vamos a encontrar varias cosas importantes acá. Vamos a encontrarnos la vid, vamos a encontrarnos al labrador, vamos a encontrarnos los pámpanos y el propósito de la vid, que es que los pámpanos den fruto. ¿Sí? La misma parábola nos va a explicar que Cristo es la vid, porque así comienza. Vamos a leerlo ahí en el verso 1. Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decir? Como lo vamos a ver en la parábola, quiere decir que Dios ahora ha escogido que todo su pueblo, todos los que serían sus hijos, sean unidos a Él a través de una relación íntima y profunda con Cristo. Y Él usa el ejemplo de un árbol, cuyas ramas están unidas al árbol. ¿Sí? El verdadero árbol de Dios, la vid verdadera es Cristo. ¿Sí? Y eso es bien importante entenderlo, hermanos. Eso lo vamos a ver ahorita un poco más adelante. Pero es bueno saber que Dios no nos unió a una iglesia. Dios nos unió a Cristo. Porque los apóstoles tenían que entender que era esa unión verdadera, íntima, mística, espiritual, profunda que Dios había hecho ahora con ellos en Cristo, la base de todo lo que ellos tenían que hacer. Como vamos a verlo más adelante, ellos alejados de Cristo nada podían hacer. Vamos a ver que el Padre, como dice ahí, es el labrador. O sea que el que está trabajando en este gran árbol para que dé fruto es el Padre. El Padre había traído a los discípulos, los había llevado a Cristo, los había convencido por la palabra y ahora ellos eran uno con Cristo. Y esa obra, esa unión, esa relación que está destinada a dar mucho fruto para la gloria de Dios fue una obra que Dios comenzó. Fue Dios quien envió a su Hijo,
Fue Dios quien le mandó ir a la cruz. Fue Dios quien le resucitó. Fue Dios después de que le ascendió que derramó el Espíritu Santo. Y fue Dios que mandó que el evangelio fuera predicado. Entonces toda la obra de este árbol para que dé fruto, Dios es el labrador. Cristo la vid. Y ahí vamos a ver que Él va a hablar también de los pámpanos. Los pámpanos ya son los creyentes, los que han sido unidos a la vid verdadera. Y el propósito de la parábola es mostrarnos cómo Dios está haciendo un trabajo en Cristo y en su pueblo para que este pueblo dé fruto. El propósito de un labrador en aquellos días y aún en nuestros días, aunque hay gente que puede tener algún tipo de sembrados y de árboles con otros propósitos, generalmente en aquellos días la persona cultivaba, trabajaba, era para tener fruto. ¿Sí? Hasta hoy en día usted no va a ver que un agricultor trabaje la tierra, se ocupe en ella, invierta dinero para que esto no dé fruto, ¿cierto? Sería algo absurdo. Entonces la parábola tiene como fin eso, hermanos, mostrarnos que Dios nos ha unido en Cristo para que como pueblo suyo demos mucho fruto, mucho fruto. Y en ese contexto vamos a ver que existen tres clases de pámpanos. Los pámpanos que están dando fruto. Ahorita lo vamos a leer. Los pámpanos que van a ser limpiados para que den más fruto. Otro segundo grupo de pámpanos. Y un tercer grupo de pámpanos. Los pámpanos que no dan fruto. ¿Sí? Nosotros vamos a centrarnos en ese tres tipos de pámpanos. ¿Por qué, hermanos? Porque esto va a servir para nosotros entender, por un lado, cómo podemos dar fruto. ¿Sí? Segundo, si estamos dando fruto, ¿qué quiere más Dios de nosotros? Que demos más fruto. Tercero, vamos a ver las advertencias de una vida también infructífera. ¿Qué Dios dice de aquel creyente que no da fruto? ¿Cuáles son las advertencias? ¿Cuáles son las características de aquel que no da fruto? ¿Y cuál es el destino de aquel que en el reino de los cielos no está cumpliendo su labor como hijo de Dios? Entonces tenemos un pasaje muy importante, hermanos. En medio del Evangelio de Juan llega a ser uno de los pasajes centrales donde Juan resume en la enseñanza de Cristo qué es la vida cristiana, hacia dónde apunta la vida cristiana y lo que Dios espera de nosotros. Entonces vamos a leerlo, especialmente centrándonos, no lo vamos a leer verso por verso expositivamente como acostumbramos a hacer, sino nos vamos a centrar en estos tres tipos de pámpano. Entonces vamos a leer y de pronto nos vamos a devolver un poco. Primer pámpano, el que está dando fruto. Primera de Juan, Evangelio de Juan 15, verso 2. Dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces ahí tiene el pámpano que no da fruto, el que está dando fruto, y el que el Señor espera que dé más fruto. Ahí en el verso 4, vamos a ver por qué hay pámpanos que dan fruto. ¿Y cuál es la clave para dar fruto? Dice Juan 15, verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, estos dos versos nos muestran el pámpano que da fruto y por qué él puede dar fruto. Dice ahí, permanecer en mí. Y esa es la clave tal vez de este pasaje. La palabra que se repite dos veces en este pasaje es permanecer. ¿Y qué significa permanecer? Significa mantenerse unido en la figura de una rama a un árbol. Si usted coge un árbol y una rama la desprende del árbol, la rama ya no tiene vida, ya no fluye la savia, ya no puede dar fruto. De la misma manera, el Señor está representando esto para mostrarnos
¿Cómo un hijo suyo puede dar fruto? El pámpano da fruto porque dice ahí, porque él permanece en Cristo y Cristo permanece en él. Ahora, hermanos, ¿qué significa permanecer? Significa que cuando Dios está haciendo una obra en nosotros, primeramente esa obra es llevarnos a Cristo. Dios trae el Evangelio, trae su palabra, nos revela nuestra condición de pecado para que nos arrepintamos y nos volvamos en fe a lo que Cristo hizo. Y una vez creemos en el Evangelio, la Biblia dice que somos unidos a Él, en una unión espiritual, mística, vital. Es terrible que a veces hay personas, como decíamos ahora, que llegan a la iglesia, están domingo tras domingo en la iglesia y no llegan a Cristo. Usted pudo haber nacido en una familia cristiana y no haber llegado a Cristo. Usted puede estar entre cristianos y no haber llegado a Cristo. Y la clave es que si no estamos en Cristo, estamos muertos. ¿Sí? Dios necesita revelarnos el Evangelio, es que escuchemos su palabra para que sobre todas las cosas nuestro corazón se vuelva a Él y podamos recibir su Espíritu y podamos ser uno con Él. ¿Sí? Ahora, esta parábola no trata tanto del nacimiento de nuevo, sino trata de la vida cristiana. Entonces, una vez yo he sido unido a Cristo, el cristiano fructífero es aquel que mantiene una relación constante con Cristo. Y esa palabra permanecer nos habla de una responsabilidad que todos tenemos. Yo he sido puesto en Cristo y en Cristo tengo todo, dice Pablo. En Cristo estoy completo. En Cristo habita la plenitud de Dios. En Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. En Cristo lo tenemos todo, abundantemente. Todos los desafíos para esta vida, para la piedad, para andar de una manera agradable a Dios, se encuentran en Cristo y yo he sido puesto en Él. Ahora mi responsabilidad es permanecer, mantenerme unido a Él, ¿sí? No separarme de Él. Eso significa dos cosas, hermano, que dice ahí el pasaje. Todo lo que tenemos lo tenemos por Cristo. Cuando yo puedo orar, cuando yo disfruto la palabra, cuando yo puedo servir, cuando yo puedo caminar de una manera que agrada a Dios, es porque estoy vinculado a Cristo y permaneciendo en esa relación. En la medida que yo me alejo de Cristo, yo dejo de poder vivir la vida que Dios le agrada. Porque alejados de Él, también nada puedo hacer. Entonces, todo lo que un cristiano hace es porque está unido a Cristo. Todo lo bueno en nosotros, todo lo agradable, todo lo puro es por nuestra relación con Cristo. Como decía Calvino, si algo bueno han visto en mí es Cristo. Si algo malo han visto en mí, soy yo. En la medida que yo me acerco a Cristo, tengo vida, tengo gozo, tengo paz, tengo poder interior para hacer las cosas que Dios espera de mí. Entonces es tremendo porque él se iba a ir, Él los iba a dejar, pero les iba a enviar su espíritu y ahora les decía, su responsabilidad ahora es permanecer en mí. Su responsabilidad es buscarme. Su responsabilidad es tener una relación continua e íntima conmigo. Si ustedes se mantienen así, no se preocupen, ustedes van a dar mucho fruto. Pero si ustedes se alejan, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Entonces cuando usted encuentra un cristiano que tiene vida, que tiene frutos, que tiene gracia, que abunda y cumple sus deberes como hijo de Dios, usted está encontrando con una persona que sobre todas las cosas mantiene una buena comunión con Cristo. De la misma manera, cuando nos encontramos un cristiano que se está secando, que no tiene fuerza, fe, gozo, paz, que no tiene poder espiritual para cumplir sus deberes como cristiano en la iglesia, en su familia, en su trabajo. Usted se está encontrando con una persona que de una u otra manera está siendo irresponsable con su relación con Cristo. Él no pasa tiempo con Cristo.
Él no camina con Cristo, él no conoce a Cristo, él no mantiene intimidad con Cristo, él no se sumerge en la palabra de Cristo, él no tiene una vida de oración ejercitada. Por causa de eso, nada puede hacer. Recuerde que él está diciendo a los discípulos, miren, yo me voy, ustedes se quedan, ustedes tienen una gran labor. Sobre todo, preocúpense por permanecer en mí. Hermanos, yo sé que como cristianos tenemos que hacer muchas cosas, pero las muchas cosas surgen de nuestra relación con Cristo. Surgen de nuestra relación con Cristo. En la medida que yo mantengo una relación fresca, continua con Cristo, yo puedo. Pero en la medida que yo descuido mi relación con Cristo, yo comienzo a darme cuenta que no puedo. Comienzo a darme cuenta que me seco. Comienzo a darme cuenta que el fardo es demasiado pesado. Comienzo a darme cuenta que los desafíos son muy grandes. Comienzo a darme cuenta que soy más pecador de lo que imaginaba. Comienzo a darme cuenta que la tentación es más grande que yo. Comienzo a darme cuenta que pruebas pequeñas me pueden generar muchos temores e incredulidad. Entonces yo necesito entender que es mi relación con Cristo la base, la raíz, la fuente, el núcleo de todo lo que Dios espera de nosotros. Cristo vivía en un ambiente muy religioso. La gente hacía muchas cosas, cumplía muchos deberes, pero no conocía a Dios. Y ese es un peligro de la religión que nosotros tenemos. La verdadera vida cristiana se centra en esa permanencia en Cristo. Ahora, ¿qué significa en términos prácticos permanecer en Él? En el mismo pasaje, Él lo dice, más adelante en el verso 7, leemos, dice, si permanecéis en mí, verso 7, Juan 15, verso 7, acompáñeme con la palabra para que usted mismo vaya leyendo, dice, si permanecéis en mí, ¿y qué? Y mis palabras permanecen en vosotros. Mi relación con Cristo está íntimamente ligada ¿a qué? A mi relación con su palabra. Yo no puedo decir que permanezco en Cristo cuando soy negligente en la palabra de Cristo. Porque Él dice ahí, si permaneces en mí y mis palabras. O sea, así como el evangelio de Cristo me llevó a Cristo, yo puedo decir que las palabras de Cristo me mantienen en Él. Cuando yo voy a la palabra, usted piense esto, hermano, cada vez que usted se levanta en la mañana y usted tiene su tiempo de oración y tiene su tiempo en la palabra, piense que cuando usted está leyendo la palabra es una de las mejores maneras con las que usted cultiva una relación con Cristo. Porque ahí usted conoce su mente, su voluntad, la voluntad de Cristo, ¿no? Sus propósitos, sus promesas, sus advertencias, sus instrucciones, su consuelo, su exhortación. Y si yo quiero tener una relación con Él, tengo que escucharle y solo lo puedo escuchar a través de su palabra. Entonces yo no puedo decir que camino con Cristo cuando yo soy negligente en mi vida de devoción con la palabra. Ahora, hay muchos tipos de lectura de la palabra. Un hermano decía en estos días, nosotros a veces tenemos la lectura maratónica. ¿Qué es la maratónica? Que yo tengo el propósito de leer la Biblia en un año, entonces tengo marcados días y cojo esa Biblia y leo ese capítulo y como que leo más rápido y cuando termino el capítulo ya siento que cumplí. Pero es una lectura rápida, una lectura que no centra mi atención en Cristo, que no me lleva a meditar, que no habla a mi corazón. La lectura de la palabra, especialmente cuando nosotros la hacemos de manera diaria, tiene que ser devocional, hermanos. ¿Qué significa devocional? Que yo vengo a encontrarme con Él, que yo vengo a escucharle a Él, que yo vengo a verle a Él. Y eso a veces puede significar que en 5 versículos ya el Señor me habló bastante, o en un capítulo. Pero yo no me voy ahí sin que Él no me haya hablado, sin que Él no lo haya podido escuchar, sino que eso que Él tiene para decirme no haya refrescado mi alma en ese día. Yo tengo que aprender a tener esa lectura
devocional con Cristo, donde la palabra de Cristo venga a mi vida, me exhorte, me enseñe, me consuele. Porque eso es permanecer. Entonces aquí estamos dándonos cuenta, hermanos, que el pámpano permanece en Cristo o el creyente permanece en Cristo en la medida que Él permanece en su palabra. No existe ningún cristiano que sea fiel o responsable en esta relación diaria con Cristo y su palabra que no dé fruto, hermanos. En la medida que usted cultiva esa relación, en la medida que usted cultiva su vida devocional, en la medida que usted crece en la palabra, eso, hermanos, eso hace nuestra vida diferente. Entonces Él está diciendo, me voy, pero mis palabras quedan, permanezcan en ellas. Hermanos, necesitamos permanecer en la palabra. Si queremos ser ese tipo de cristiano que está dando fruto. ¿Sí? ¿Qué más dice este pasaje? Permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En medio de ese permanecer, el Señor incluye también que el pedir o la oración. Igual, podemos decir lo mismo. Yo creo que la vida cristiana tiene dos grandes fundamentos personales, gracias hermano, que es la palabra y la oración. Permanecer en Cristo también es permanecer en la oración, hermanos. Cultivar una vida con Cristo es cultivar una vida de oración. Yo no puedo pensar que conozco a Cristo cuando soy negligente en mi vida de oración y en mi vida de devoción con la palabra. La gente en nuestros días tiene un engaño. Mucha gente que uno le va a predicar el evangelio y la gente piensa que conoce a Dios. Piensa que es bueno delante de Dios. Pero estas dos preguntas son mortales. Estas dos preguntas matan toda la justicia propia de un hombre impío. Pregúntele, ¿ora diariamente? Y pregunte, ¿lee la Biblia diariamente? Y ahí usted se va a encontrar que aquel que se cree bueno, que conoce a Dios, no conoce en ningún sentido a Dios. No, es que no. Pero el verdadero creyente tiene una vida de devoción, de relación con Cristo. Y eso se cultiva. Y eso implica una responsabilidad. Y hay una palabra que se usa mucho para hablar del aspecto devocional de la vida cristiana, que es la disciplina espiritual. Para yo poder crecer en la oración tengo que ser disciplinado, tengo que tener tiempos, tengo que defender esos tiempos. No puedo dejar que los afanes, no puedo dejar que el día, mis responsabilidades dañen esos tiempos. Si usted pierde su vida de devoción, si usted pierde su vida de oración, si usted pierde su vida de estar en la palabra, por más, y piense esto, por más, aunque usted esté haciendo cosas para Dios, si usted sacrifica estos tiempos, usted comienza a volverse infructífero. Nada, hermanos, esto es importante, nada puede reemplazar nuestra vida de devoción. Nada puede reemplazar ese permanecer. Ni siquiera nuestros deberes hacia Dios. Ni siquiera mis deberes familiares, porque para yo poder cumplir con los otros deberes tengo que permanecer. ¿Sí? Entonces, permanecer en Cristo exige meditación en la palabra, oración, compromiso, determinación. ¿Sí? Pero volvemos al verso 4, mire lo que dice cuando permanecemos, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermano, esto es una sentencia. Si nosotros no estamos en Cristo y permanecemos en Él, no vamos a poder dar fruto. Por más que hace poco hablábamos con unas personas. Por más que usted le diga, mire, es que usted cuando su esposa le habla así, usted tiene que responder así. O cuando esté pasando esto, usted tiene que hacer esto. Por más que usted le dé todas las instrucciones de la vida cristiana a una persona, si esa persona no tiene una relación íntima y constante con Cristo, no va a poder dar fruto. No va a poder dar fruto.
Es esa vida, ¿no? Es esa gracia, es esa intimidad, es esa relación. La base aún de poder cumplir esto y aquello y aquello y aquello. En este contexto sería dar fruto. Permanecer significa algo que está continuamente fijo y perdura. Así debe ser nuestra relación con Cristo, hermanos. Ininterrumpida. Ininterrumpida. Entonces, un creyente que está aquí en esta permanencia con Cristo, es lo que el Señor decía más adelante. En los otros evangelios decía, un árbol malo no puede dar buenos frutos, pero también un árbol bueno no puede dar malos frutos. El árbol bueno da buenos frutos. ¿Qué significa eso? Si yo estoy en Cristo, evidentemente el fruto de Cristo va a aparecer. ¿Qué sería el fruto de Cristo? Bueno, el fruto de Cristo en muchos aspectos es una vida de santificación. Cada vez yo veo a Cristo en mi carácter, cada vez yo veo a Cristo en el amor que Él pone en mí, en la fe, en la mansedumbre, en la paciencia. Una vida de fruto sería una vida que está creciendo en el servicio a Dios, en la santificación. Es una vida que se está expresando, está impactando a otras personas. Dios me está usando para esto, Dios me está usando para ello. Y el carácter de Cristo es formado en mí. Estoy dando fruto cada vez más. Entonces, ese es el primer tipo de pámpano. El creyente que está dando fruto. ¿Y cuál es el secreto? Permanecer. Comencemos a pensar, hermanos, si nosotros estamos permaneciendo. Si yo hago un balance del año pasado, realmente yo podría decir permanecí. Mi vida cumplió esa característica, di el fruto que Dios esperaba en ese tiempo, o tengo que reconocer que por épocas me alejé. Pasó esto y me ocupé demasiado en el trabajo, tuve estos problemas, pasé esta situación, Dios me bendijo y esas bendiciones me descuidaron de mi vida con Cristo. ¿Cómo terminé el año pasado? ¿Y cómo espero comenzar este año? ¿Hacia dónde debe estar fijada mi meta? Bueno, como lo vemos en la luz de este pasaje, mi meta debería ser que este año pueda tener una relación más íntima, tal vez, más profunda, más constante con aquel que me dio la vida, con aquel a quien el Padre me unió para que fuera uno. Ahora, es evidente, hermanos, que en la medida que yo camino con Cristo y me uno a Él, yo voy a experimentar ese deseo de estar con mis hermanos, ¿cierto? De amar a mis hermanos, de servir a mis hermanos. Porque el amor de Dios comienza a inundar mi corazón y eso se va a ver en todas las áreas. Si yo soy un buen cristiano, fácilmente voy a poder ser un buen esposo, un buen padre. Voy a ser un buen testimonio en mi trabajo, voy a mantener el carácter cristiano reflejado en todas las áreas. Entonces, un buen cristiano, un cristiano que diríamos normal, que mantiene una buena relación con Cristo, da fruto. ¿Puede usted hacer un balance de su vida y decir, gracias Señor porque este año mi vida fue transformada en esto, comencé a servir en esto, estoy creciendo en esto, he mantenido una vida cristiana estable que está dando fruto para tu gloria? Ese es el primer tipo de pámpano. El segundo, aquel cristiano que ya viene dando fruto, pero ahora Dios quiere que dé más fruto. Dice ahí el verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto. Este es un buen cristiano. Este es un cristiano que aprendió a caminar con Cristo. Este es un cristiano que tiene una buena relación con Cristo. Y que en esa relación ya ha comenzado a manifestar y a expresar la vida de Cristo a través de frutos. Estos hombres iban a dar fruto, hermanos. Dios iba a usar a Pedro, a Juan, a Santiago, a Andrés, a estos hombres iban a dar fruto. No eran hombres infructíferos, eran hombres que habían caminado con Cristo, habían aprendido con Cristo e iban a dar fruto. Y tal vez ya estaban dando fruto. Podemos encontrarnos con un cristiano que dice, haciendo un balance en el 2023, mi vida fue fructífera. Caminé con Cristo, me ayudó a crecer en esta área, vi cómo mi servicio se amplió, vi cómo ciertas experiencias perfeccionaron mi vida en Cristo, vi cómo mi familia, mis hijos, en mi trabajo, estoy expresando una vida cristiana sólida, ejemplar. Un cristiano que está dando fruto. Bueno, aquí el Señor nos muestra que el pámpano que está dando fruto
Él también tiene que hacer algo en él. ¿Sí? Nunca llegamos a un punto de nuestra vida donde podemos decir, ya lo alcancé. ¿Sí? Ya cumplí, ya llegué a la meta. No. Aquí el Señor muestra, y de alguna manera lo que Él nos va a mostrar es como un desafío. Sí, nuestra vida de pronto está caminando, está fructificando, estamos andando, le hemos conocido. Pero ahora dice Él, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces el agricultor, y eso seguramente la gente que trabaja en el campo y conoce algo de campo sabe que es así. Los mismos árboles que dan fruto cada época, ellos tienen que de alguna manera ser podados. ¿Sí? Porque hay cosas en el árbol que impiden que la vida del árbol se centre en los pámpanos para que dé fruto. Entonces a veces ve el agricultor que llega, usted ve una matica y bonita, está dando frutos, pero llega el agricultor y eso comienza a cortar. Y parece que la deja así, se le quitó hojas, le quitó esto, le quitó eso. Usted dice, ¿pero por qué? El propósito del agricultor, como él sabe, es que eso dé más fruto. Y la limpia. Entonces es necesario que aún los que están dando fruto de manera regular, para que den fruto, sean limpiados. Es una experiencia espiritual que Jesús describe y que nosotros hemos experimentado seguramente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo Él limpia? Que Él dice que Él limpia para que dé más fruto. Hay varias cosas que podemos ver, pero el mismo pasaje nos dice ahí en el verso 3 algo que Él ya había hecho en ellos. Si usted lo lee, dice, ya vosotros estáis limpios, o sea, ya fueron podados. ¿Cómo? Dice en el verso 3, por la palabra que os he hablado. Por un lado, la palabra me mantiene en Cristo diariamente, pero también la palabra tiene ese objetivo. La palabra son como esas tijeras del labrador que limpia y limpia. ¿Para qué? Para que demos más fruto. Quiere decir que todo pámpano de manera regular por tiempos necesita ser limpio, limpiado. Nuestra hermana hacía una oración al comienzo de la reunión donde decía, Señor, límpianos. Límpianos de toda inmundicia, límpianos de todo pecado, límpianos de toda contaminación. Y esa es una oración que generalmente nosotros debemos hacer de manera continua. Porque este árbol, espiritualmente, este árbol está en el mundo. Este árbol todavía no está en el cielo, hermanos. Cristo está en el cielo. Pero las ramas, en un sentido, todavía están aquí en la tierra. Y así como cuando usted tiene un árbol y tiene una ciudad muy contaminada, usted va a ver que el árbol se llena de cosas que lo contaminan. Además de la misma naturaleza del árbol, el árbol produce cosas que absorben la vida para que los pámpanos no den fruto. Entonces necesita ser cortado. Eso nos muestra, hermanos, que la palabra de Dios tiene el propósito continuamente también de limpiarnos, de purificarnos, de cortar aquellas áreas que no le agradan a Dios. Y nosotros podemos decir en un sentido, aún los buenos cristianos, usted piensa que usted es un buen cristiano, acabamos de ver el primer pámpano, usted puede decir, yo soy ese pámpano. Mi vida está caminando con Cristo, yo estoy manteniendo una buena relación con la palabra, yo he visto cómo Cristo está avanzando. Aún el buen cristiano debe ser consciente que Dios tiene que limpiar. Y Dios usa, como decíamos ahí, su palabra, pero no piense, hermano, que cuando hablamos de que Dios limpia con su palabra, solamente es el oír. Porque la Biblia por muchos pasajes nos muestra que no es solo oír. Implica un oír y un obedecer. Implica un oír y un caminar. Implica un oír y atender hacia donde la palabra está hablándome que yo necesito tratar. Y también, hermanos, generalmente uno es consciente cuando Dios le habla a uno de que hay áreas en nosotros que no le agradan. De que hay áreas en nosotros que no nos permiten dar más fruto. De que hay áreas en nosotros que son un impedimento para avanzar algo más. La palabra hace eso, hermano. Cuando usted escucha la palabra, cuando usted viene a la reunión, cuando usted lee su libro
que está leyendo su devocional o está leyendo un libro cristiano, está escuchando una conferencia, un predicador, la palabra le comienza a mostrar qué áreas de su vida son un impedimento para su crecimiento. Puede ser un pecado personal, a escondidas, a solas, que usted está practicando. Y Dios comienza a mostrarle que eso no le agrada. Puede ser una relación con una persona que usted está cultivando que no le conviene, sea sentimental, sea una amistad con el mundo. Puede ser una tentación, hay cosas que Dios sabe que están en nuestras vidas que necesitan ser continuamente tratadas, sacadas a la luz, limpiadas. Y lo tremendo, hermanos, es que muchas veces nuestra vida de crecimiento y nuestro fruto y nuestra ampliación en Cristo, nuestro servicio para dar más fruto, muchas veces depende de cómo nosotros respondemos a ese trabajo de Cristo. Muchas veces nosotros preferimos permanecer en el pecado antes de que Dios trate eso en nuestra vida. Muchas veces nosotros somos obstinados con cosas que a Dios no le agradan. Muchas veces nosotros somos desobedientes. La palabra viene por un lado, yo me voy por el otro. Y aunque estaba dando fruto, muchas veces yo me veo afectado en mi crecimiento. ¿Por qué? No dejo que la palabra me limpie. No dejo que la palabra me trate. No dejo que la palabra me transforme. Entonces, esto que dice el Señor es muy importante. El Señor necesita limpiarnos. Limpiarnos para que llevemos más fruto. Tantas cosas que podríamos decir. De pronto hay malicia en nuestro corazón. De pronto hay hipocresía en nuestras vidas. A veces somos así. Somos cristianos que estamos caminando con el Señor, estamos sirviendo, pero también somos cristianos que a veces llevamos una doble vida. En la reunión nos mostramos de una manera, pero cuando estoy en mi trabajo tengo otra vida. O en mi familia tengo otra vida. Tal vez el Señor necesita tratar y limpiarnos del orgullo. Soy una persona soberbia, soy una persona altiva, me creo más que los demás. Tal vez el Señor necesita limpiarme de la ira. Soy una persona rencillosa, soy una persona iracunda, conflictiva. Y eso no deja que mi vida florezca. Tal vez el Señor necesita limpiarnos de la lujuria. Soy una persona inmoral. Soy una persona que juega con el pecado. Soy una persona que tengo cosas que a Dios no le agradan. Lo cierto es que si queremos crecer y si queremos dar más fruto, necesitamos ser limpios. Él los venía limpiando. ¿De qué? De muchas cosas, hasta de su ambición. Ellos venían a veces en el camino peleando a ver quién iba a ser el primero. Y él tenía que enseñarles para que no fueran ambiciosos. Ellos venían con muchas prácticas de su religiosidad, del mundo, y el Señor venía enseñándole, limpiándole, enseñándole, limpiando. Hermano, nosotros siempre debemos tener esa sensación de que Dios está trabajando en nosotros. De pronto en este tiempo está trabajando mi paciencia, de pronto en este tiempo está trabajando mi fe, de pronto en este tiempo está trabajando mi orgullo, de pronto en este tiempo está trabajando mi impiedad, pero siempre Dios debe estar lavándonos. Y debemos estar disponiéndonos para lavarnos. Porque si no nos lava, no podemos dar fruto. Más fruto. Y yo quisiera decirle eso en un sentido a todos los que ya están dando fruto. No se conforme con lo que está dando hasta ahora. Porque seguramente el Señor tiene más para su vida y para mi vida. Pero para que eso más aparezca, Él tiene que limpiar. El Señor se quita la toalla y va a limpiar los pies a sus discípulos. Pedro le dice, Señor, nunca. ¿Cómo tú me vas a limpiar los pies? El Señor le dice, si no te limpio los pies, no vas a tener parte conmigo. Vamos, si nosotros, Dios usa vasos limpios. Y Él necesita trabajar en nosotros. Ahora, volviendo a este comienzo de año, porque esto es una buena reflexión, hermano. Si usted examina el año pasado, su vida, sus situaciones, ¿qué áreas necesita limpiar el Señor? ¿Qué áreas necesita tratar el Señor en su vida? ¿Qué áreas son un impedimento en su crecimiento personal? Ahora, cuando Él dice que Él limpiará,
No es un asunto de que yo me quedo y Él va a limpiar. Muchas veces eso implica una responsabilidad. Si yo estoy teniendo lucha con este pecado, lucha con esta situación, lucha con esto, lucha con aquello, ¿qué debería hacer? Yo debo buscar ser limpio. Como David, ¿se acuerdan? ¿Usted ha leído los salmos de David donde David dice, purifícame, Señor, lávame? Mira, Señor, que tengo este problema con mi carácter. Mira, Señor, que tengo este problema con el trabajo. Mira, Señor, tengo este problema con esto. Límpiame, lávame, transfórmame. ¿Mm? Hace poco hablaba con una persona y le decía, mi hermano, si usted no trata con la ira, usted no va a avanzar. Y eso no es un juego. Porque Dios está esperando que demos fruto. Y mucho de lo que Dios pudiera hacer con usted, eso lo está haciendo un estorbo. Pero a veces eso en ese caso, pero ¿cuál será nuestro caso? ¿Cuál será aquella área que el Señor necesita limpiar? Muchas veces el limpiar implica un confesar a la luz de la palabra. Muchas veces implica un buscar ayuda entre los hermanos. Muchas veces implica ser osado y valiente para tratar esas áreas de nuestra vida que están mal. ¿Cierto? No podemos esconder la mugre debajo del tapete y hacer como si no pasara nada. Recuerdo una hermana, yo no sé si alguna vez les he contado el testimonio, ella me contó, esto sucedió en la vida real. Ella un día se fue a pasear con la familia, hermanos. Y claro, tierra caliente, entonces se quitó las sandalias y sin darse cuenta cogió y pisó excremento de animal. Pero una hermana demasiado tranquila, demasiado fresca, su personalidad es así. Entonces ella dice que apenas vio, se limpió así con un poquito de agua y siguió. Pero sin darse cuenta, sus pies quedaron sucios. Al otro día, hermano, tuvo una infección tremenda. A resumirle la historia, casi le amputan el pie. Porque no se limpió. Si ella hubiera tomado en ese momento agua, se hubiera lavado bien el pie, hermano, casi le amputan el pie. Hay cosas que son suciedad para Dios que nosotros no tomamos en serio, hermano. Y eso nos corrompe. Y eso nos contamina. Y eso impide que el Señor pueda avanzar su vida en nosotros. ¿Sí? Nosotros no debemos tolerar el pecado, lo que es contrario a Cristo. Y más cuando ya Él mismo nos está mostrando. Ahora, lo importante es que cuando Dios trata esas áreas, ¿para qué es? Para que demos más fruto. ¿Sí o no? Dice ahí, para que llevéis más fruto. Entonces tenemos un primer pámpano que en un sentido él descubre el secreto de la vida cristiana, permanecer. Ahora tenemos un segundo pámpano que para que él pueda avanzar. Hermanos, esto es importante, avanzar, que él pueda crecer. Él tiene que ser limpio. Dios tiene que limpiarlo para que dé más fruto. Y ahora vamos a ver el tercer pámpano. ¿Cuál es el tercer pámpano? Aquel que no está llevando fruto. Dice ahí en el verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Muchos hermanos piensan que estos que son descritos aquí no son creyentes. Pero es difícil porque esta es una parábola prácticamente para creyentes. El hecho de que diga que ya están en él, aunque no den fruto, ya da la idea de que son creyentes. Ahora, ¿cuál es el pecado de estos creyentes? Que no dan fruto. ¿Pero por qué no dan fruto? Si usted lo ve, la misma parábola lo explica. Porque no permanecen en él. Que alejados de él nada podemos hacer. Entonces, ¿qué? Podemos decir que la falta de fruto en estos cristianos o estos pámpanos inútiles, en el sentido de que no dan fruto, es por causa de su falta de permanencia. Falta de devoción, falta de oración, falta de la palabra, falta de piedad, lo que lleva a que seamos cristianos que no estamos dando frutos. ¿Sí? Dice ahí, todo aquel que en mí no lleva fruto.
Entonces, hermanos, en la iglesia a veces tenemos hermanos que están dando fruto, otros que están siendo tratados para que den más fruto, pero a veces nos encontramos con cristianos que no dan fruto, no crecen. 2 años, 3 años, 5 años y son los mismos, las mismas luchas, los mismos pecados, las mismas debilidades. Hay un estancamiento espiritual, hay una inutilidad espiritual. Su vida no, usted no ve a Cristo formándose en él, usted no ve a Cristo madurando en él, usted no ve ninguna señal de santificación, de madurez cristiana, usted no ve ninguna señal en él de fruto, de servicio. Es ese árbol, esa rama que está seca, no da fruto. Lastimosamente a veces uno ve en la iglesia, a veces esto se ve en la iglesia, hermanos. Yo no sé ustedes que se conocen aquí bien, que uno mira a la iglesia y hay hermanos que están dando frutos, son constantes. Uno ve hermanos que están pasando por un trato de Dios y uno sabe que muchas veces Dios los está santificando para que den más frutos. Pero usted también a veces ve hermanos que no dan fruto. Y algo que yo creo que ustedes lo saben, pero es bueno decirlo, es que el hecho de que usted venga regularmente a la reunión no quiere decir que esté dando fruto, hermanos. A veces la gente tiene esa falsa idea. Ah, no, yo estoy yendo los domingos, entonces ya cumplí. No necesariamente eso es dar fruto, hermano. ¿Sí? Eso es una parte de las responsabilidades que tenemos, pero la vida cristiana es mucho más amplia. Dar fruto, como decíamos, señal de vida, gozo, frutos del Espíritu, paz, amor, paciencia, bondad, mansedumbre, frutos, servicio que tiene bendición, dones que son puestos al servicio del Señor, dones que están fructificando para la gloria de Dios, para el servicio de la iglesia, para que otras personas le conozcan. Fruto, santidad, gloria en la vida cristiana. Pero este cristiano no tiene nada de eso. Entonces tiene lo contrario. Si no tiene frutos del Espíritu, ¿frutos de qué tiene entonces? De la carne. Entonces usted ve que es una vida que está llena de enemistad, contiendas, pleitos, temores, lujuria, carne. Te encuentra al viejo hombre ahí, floreciendo. En vez de ser una vida que sirve a Dios, sirve a la iglesia, es una vida de apatía. No es una persona comprometida, no es una persona que esté ejerciendo algún don, no es una persona que esté sirviendo en algo, no, él no hace nada. Como decía, a veces digo a los hermanos, calienta silla, solo viene el domingo a sentarse y se va y no hace nada para Dios, no hace nada para la iglesia. Bueno, personas que no llevan fruto y están en Cristo, pero no llevan fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Ahora, hermanos, ese no lleva fruto no fue que tuve un problema hoy con mi esposa. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una vida. Entonces ahí es bueno hacer el balance. En el 2023, ¿en qué área mi vida dio fruto? Volvemos a lo mismo. O realmente pasé ese año sin ningún tipo de crecimiento, sin ningún tipo de victoria, sin ningún tipo de servicio a Dios, sin ningún tipo de desarrollar mis dones, mis talentos para Cristo y para la iglesia. ¿Cómo estoy, hermanos? ¿Usted está dando fruto? ¿Su vida está siendo útil? ¿Su vida está produciendo? Porque la idea del agricultor, ¿qué es? Volvemos a lo mismo, ¿se acuerdan? Que den fruto. No, es que Dios mira el corazón. En esta parábola Dios no mira el corazón, Dios mira el fruto. Porque el fruto habla de cómo está el corazón también, hermanos. El fruto habla de cómo está nuestra vida diaria. Entonces, ¿hay frutos? ¿Recuerdan cuando Jesús entra a Jerusalén y se encuentra una higuera? ¿Qué hace con la higuera que no da frutos? La maldice. Hermanos, podríamos decir que Cristo maldice un cristianismo infructífero. No es su voluntad, Él no vino a morir para eso. Él no nos ha dado su espíritu, su palabra y todo lo que necesitamos para que nosotros seamos cristianos inútiles. Para que nosotros seamos cristianos que estemos perdiendo el tiempo, perdiendo nuestra vida, ocupados en nuestra carne, distraídos, arrastrados por los afanes del mundo, luchando con los mismos pecados de cada año. Hay cristianos que usted se encuentra que es la misma realidad. El próximo año va a ser el mismo y el próximo año va a ser el mismo. Así hagan el decreto profético para el 2024. Sus vidas no cambian, no dan fruto, siguen igual.
Están en el mismo punto o retrocediendo. No es bueno tener una vida infructífera. Hay que examinarnos en qué punto estamos. Ahora en el verso 6 se nos dice lo que le va a suceder a los que no dan fruto. Que en un sentido era como la advertencia principal que él quería darles. Dice, el que en mí no permanece. Entonces ahí usted se da cuenta por qué no dan fruto. No permanece. Es un cristiano que pasan días y no ora. Un cristiano que pasan días y no tiene devoción en la palabra. Es un cristiano que no conoce a Cristo, ¿no? Él va en el afán del día, él va en sus él va en sus asuntos, pero su relación con Cristo tal vez es los domingos. Él viene a comer lo que sobra de las migajas en la reunión del domingo nomás. Él no tiene una vida con Cristo. Entonces, como no permanece en él, ¿qué dice? Será echado fuera como pámpano. ¿Qué hacía una persona, un agricultor en aquellos días? Cuando él veía que una parte del árbol se estaba secando, dañando, él la cortaba. ¿Y qué hacía con la madera seca que se cortaba? ¿Qué hacen en el campo eso? Al fuego. Que sirva si no sirvió para el fruto, que sirva para combustible. Terrible, ¿no, hermanos? Porque el Señor va a usar esa figura para mostrar un poco la sentencia, el juicio que Él trae sobre una vida infructífera. Entonces dice ahí, primero, el que en mí no permanece, dice ahí, será echado fuera, como pampa. Será echado fuera, hermanos. Cuando Dios nos une a Cristo, esa unión es una unión espiritual, pero esa unión tiene un permanecer diario. Ese ser echado fuera es que si yo no soy responsable con mi vida con el Señor, en algún momento esas cosas comienzan a ser quitadas, hermano. Y usted se da cuenta que el cristiano que es infructífero, que es irresponsable, que es descuidado con su vida cristiana, en un sentido comienza a alejarse. Comienza a alejarse de Cristo y de todo lo que es de Cristo. Una persona que no mantiene una buena relación con Cristo, aunque sea religioso en su venir los domingos a la iglesia, va a llegar un momento que la iglesia no le va a gustar, hermanos. Va a llegar un momento donde esto le va a incomodar. Va a llegar un momento donde él no va a sentirse cómodo, porque su estado espiritual está alejado de Cristo. Y por ende él va a comenzar a ser, ¿qué? Echado fuera. Yo a veces me pregunto, lo digo a veces uno lo dice con tristeza, no lo dice con otra actitud. Cuando una persona se le acerca a uno y le dice, hermano, me voy de la iglesia. Yo a veces me pregunto, ¿se está yendo o el Señor lo está echando? Esa pregunta yo me la hago. Porque generalmente los que vienen con esa condición son cristianos que no dieron frutos y están secos. Entonces mi pregunta es, ¿se está yendo o el Señor lo está echando? Porque hay veces la gracia de Dios nos llama. Ven, acércate, persevera. Ven, acércate. Pero a veces oímos y somos irresponsables. Llega un momento donde el Señor te dice, lo echa fuera. El cristiano generalmente, hermano, el cristiano infructífero no es un cristiano que va a permanecer mucho. Por eso la iglesia a veces tiene esos movimientos de... Ahora, es diferente, porque a veces eso lo usan mucho las sectas, es diferente que usted se vaya de una iglesia porque cambió de ciudad o se vaya a una iglesia porque se están enseñando una herejía y usted está buscando una mejor iglesia para afirmarse. A diferente de ese me voy, pero es un irse espiritual. Es un alejarse, es irse al mundo. Irse a vivir su vida ya lejos de lo que le lleva al contacto con Cristo. Dice, será echado fuera. Qué palabra seria, ¿no, hermanos? Hermanos, a veces ese síntoma de no querer estar, de querer irnos, eso ya es una alarma de que nuestra vida espiritual no está bien. Un cristiano que tiene una buena relación con Cristo y está dando fruto, él siempre se siente atraído a estar adentro. Ese es echar fuera. Y a veces no es solo el lugar, hermanos, porque a veces
no es solo el lugar, es la iglesia, es la comunión y la protección espiritual que todo esto trae. Cuando usted está adentro, hermano, sin darse cuenta, usted disfruta de muchos medios de gracia que el Señor da a su vida. Pero también cuando usted se va afuera, como yo creo que un día hablábamos de eso acá. La vida cristiana es entre más yo me acerco a Dios, me acerco a lo bueno, a sus promesas, a sus bendiciones, a su pueblo. Pero también a medida que yo me alejo de Dios, me estoy acercando a otras cosas. Al mundo, a sus pecados, a sus engaños, a sus tentaciones. Y ese es echar fuera, a veces es dejar a la persona vivir esa vida que en su carne está viviendo. El que en mí no permanece, o sea, el que no da fruto, ¿qué va a ser en algún momento echado? Fuera. Y mira la siguiente palabra, y se secará. Hermanos, aquí Jesús está dando una figura natural. Cuando una rama está unida al árbol, él tiene vida, tiene un color, ¿cierto? Cuando usted la saca, ¿cuál es la señal que esa rama se cortó, que fue desprendida del árbol? Comienza a secarse. David hablaba de eso. Usted ha leído el Salmo donde David cuenta que yo no confesé mi pecado, entonces que mis huesos se secaron. Y ese secar, ese habla de perder esa vida, hermanos, de perder ese gozo, porque Cristo trae eso, hermano. Cuando usted está con Cristo, usted tiene vida, usted tiene gozo, usted tiene paz, usted tiene fe. Pero en la medida que usted se aleja de Él, usted comienza a perder eso. Hace un tiempo vimos un hermano que se alejó. Hermano, de verdad que no solo, ni palabras cruzamos, pero su rostro, su mirada, seco, hermanos. Seco. Una sensación que uno tiene parecida a ese secarse es como cuando usted peca como cristiano. Cuando usted peca como cristiano, usted como que siente que se le va la vida, ¿cierto? Usted tiene una sensación de muerte, de sequedad, de vergüenza, de suciedad. ¿Usted no ha experimentado eso? Cuando uno como cristiano peca, tiene esa sensación. Ahora piense en esa sensación de manera continua. Ahora piense esa sensación de manera constante. Se seca y se seca. Y claro, se seca la vida espiritual y hay otras cosas que florecen, hermanos. Eso es terrible. Porque usted piensa, ahorita que es cristiano, no, yo ahora soy una mejor persona, no. Usted no ha cambiado, usted sigue siendo el mismo de antes. La diferencia era que Cristo estaba en usted. Pero usted saca a Cristo de su vida y usted vuelve a resurgir. Su mal carácter, sus pecados. Hermano, me encontré un testimonio terrible en estos días, estaba escuchándolo por internet. Un joven, él entra a la iglesia, él se convierte en esa vida, comienza a servir, a predicar el evangelio. Así una vida bonita, se casa. Se casa con una hermana, tienen hijos, él sirviendo. Entra en una época de crisis económica. Y el muchacho, en su afán, en su ansiedad por esto, decide montar un negocio. Y el negocio se quiebra, se endeuda para tratar de resurgir el negocio, pero él comienza a dejar de reunirse, él comienza a dejar de orar, él comienza a enfriarse. Y él va contando. Y comienzo en ese afán de esto, dejo ir a la reunión y comienzo a hacer eso. Y comienzo a enfriarme, y comienzo a luchar con el pecado. Él dice, y en esa lucha y en ese secarme, hago un negocio con un socio. Y el socio era una persona homosexual. Y en ese secarse, en el descuidar su vida de oración, él comienza a ser atraído por este hombre. Les resumo la historia, hermano. Dejó a su esposa, dejó a sus hijos. Y ahora está en un proceso de transformación de género. Hermano, se seca. ¿Hasta dónde podemos secarnos nosotros? Ese secar puede ser algo que usted no se imagina. Spurgeon decía eso. Usted no se imagina la capacidad que tiene el pecado en su vida si usted le da lugar. Este secar, hermanos, ese secar es terrible. Ese secar nos puede llevar a cosas, hermano, que es una advertencia que uno dice y que uno ha visto, hermanos. Uno decía,
todo lo bonito, todo lo bueno, todo lo de Cristo se desapareció. Porque en la medida que usted se desvincula de la fuente, ¿usted ha visto a alguien muerto cuando se le va yendo la vida? Como la piel, como el color, como la muerte espiritual es terrible, hermano. Entonces, no sea irresponsable con su vida cristiana. Si usted es un cristiano que no está dando fruto, que no está creciendo, eso no es lo peor, es que eso lo lleva a cosas peores. Y Jesús les advirtió a sus discípulos. El que persevera al barro, el que no, se va a secar. Y cuando se seca, dice ahí, lo recogen. ¿Sí? Cuando se seca, se junta con los otros secos. Los recogen. ¿Sí? Eso también tiende a suceder. Los secos se juntan con más secos. El muerto busca a los muertos. ¿Usted no ha visto eso? Hace poco me encontré un hermano y... Hermano, ¿por qué no volvió a la iglesia? Nada, es que la iglesia son esto, y son esto, y esto, y esto. Está seco. Entonces, ¿qué está haciendo? No, ahora me junto con fulano, sutano. Yo decía, puros secos, así, muertos. Así. Sí, el árbol malo atrae a los otros. Pero lo peor es la sentencia, dice, y los echan en el fuego y arden. Hay muchas interpretaciones de estas parábolas, hermano, y yo no quiero como entrar a los detalles de lo que pudiera significar. Personalmente pienso que es juicio de Dios, disciplina. El fuego en la Biblia habla de juicio y disciplina. Una vida irresponsable en última nos va a llevar a una disciplina del Señor, a un juicio. Si no servimos para dar fruto, vamos a ser lanzados a una situación de disciplina espiritual. ¿Ustedes recuerdan? Ahí en 1 Corintios 3 habla de eso, ¿no? Aunque si vienes salvo, va a pasar por el fuego, porque el fuego todo lo que lo prueba. Las personas que no dieron fruto van a ser pasados por un juicio de probar su vida irresponsable, un juicio de... Cuando Cristo venga, dice la palabra, que van a haber cristianos que van a ser recompensados, pero hay otros que van a ser castigados. Lo cierto es, hermano, que como usted lo quiera interpretar que significa el fuego, no es nada bueno en este contexto. No es nada bueno. En algún momento, así como el Señor nos puso en Cristo, nos dio tantas bendiciones, si nosotros somos irresponsables, vamos a sufrir un juicio por el descuido de nuestra vida espiritual. Entonces, tenemos los cristianos que están dando fruto, hermanos, que ojalá seamos de esos, ¿no? Cristianos que estamos permaneciendo dando fruto. Los cristianos que están siendo limpiados, que tienen que ser limpiados, hermanos, en un sentido, todos tenemos que ser limpiados cada vez más de cosas para dar más frutos. Y también, bueno, la advertencia seria del cristiano que no está dando fruto. El cristiano que no está dando fruto, tarde o temprano se va a secar. Tarde o temprano va a ser lanzado fuera. Y tarde o temprano ese tipo de vida va a ser juzgada, porque no fue la voluntad de Dios, el labrador, habernos puesto en Cristo para desperdiciar nuestras vidas. Entonces ahí vienen preguntas, ¿cuál tipo de cristiano soy? De estos tres, ¿no? ¿Y qué enseña esta palabra para nosotros, hermanos? Que nuestro propósito este año que comienza, hermanos, podamos ser cristianos, buenos cristianos, cristianos que den mucho fruto para la gloria del Señor. Que este año, decía Camilito el domingo pasado, este año, hermanos, va a ser lo que sembremos de Él. Este año va a ser lo que sea nuestra relación con Cristo, con su palabra. Que el Señor nos ayude a permanecer en Él. Amén, mis hermanos. El Señor nos guarde también ser de aquellos últimos que se apartan del Señor para su tristeza y vergüenza. Vamos a orar. Y gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, tu palabra que siempre es buena, Señor, tu palabra que siempre nos habla el corazón. Señor, tú conoces qué tipo de vida estamos llevando.
y nos expones a la luz de tu palabra para que entendamos el camino que tú tienes para nosotros, Señor, y para que tomemos las medidas necesarias, Señor. No queremos que tu palabra sea solo un asunto de entender, Señor, sino queremos vivir tu palabra, Señor. Abrazar tu palabra, aferrarnos a tu palabra, responder con fe, con obediencia, con amor a tu palabra, aún acoger las advertencias que tú nos haces, Señor. Señor, guárdanos de alejarnos de ti, Señor. Guárdanos de secarnos, Señor. Guárdanos, Señor, de un camino donde tú no eres el centro.